salud, gracias a todos los televidentes que sintonizan Salacay Televisión y a quienes se conectan mediante las plataformas @Buena Salud S en Instagram, Salacay Televisión, Canal 5 en Facebook. Consultas, sugerencias y comentarios ustedes pueden hacerlo al número de contacto 0988 300 121. Pueden escribir y dar cualquier sugerencia que aquí se la contestamos. En Buena Salud nos visita la licenciada Andrea Aguilar. Ella viene de Mother Dent. El tema que vamos a hablar es importancia de la fisioterapia en el adulto mayor. Bienvenida, Andrea, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días por la invitación y pues bueno, empezando a hablar con el tema, nosotros sabemos que el envejecimiento en el ser humano y como en el ser vivo es un proceso inevitable. Entonces, por ende, tenemos que tomarle muchísima importancia a ello. Alrededor del 7% de la población mundial rodea los 65 años y más. Y en países desarrollados como en los europeos, más del 15% de la población es adulta mayor. Entonces, por ende, la importancia de saber por qué tenemos que hacer actividad física, rehabilitación física en este tipo de pacientes. Así es, Andrea. Saber del adulto mayor, porque realmente a veces nosotros podemos tener un adulto mayor en casa, un conocido, un amigo, un familiar, y realmente cuando ya llegan a una edad adulta, a veces como que se descuidan un poco, solamente con decir, bueno, tienes bien tu medicación, tómate las pastillas, etcétera, etcétera, pero sin embargo vienen un sinfín de enfermedades que también acogen a la persona adulta. ¿Por qué nosotros tenemos que tomarle un poco de énfasis? Porque no solamente, creo yo, tenemos que saber que estén bien de salud, sino que también hay que hacerle ciertas rehabilitaciones. Claro, bueno, el principal motivo por el cual nosotros buscamos a sea un fisioterapeuta o un médico cuando una persona de envejecimiento es el dolor. Nos duele algo y nosotros ya acudimos al profesional de la salud, pero no debería ser así. El envejecimiento no solo acarrea ciertas cuestiones como deterioro físico en nuestro sistema osteomuscular, neurológico, sino también en las cuestiones psicológicas y sociales. Entonces, obviamente, si nosotros presentamos algún tipo de dolor, nuestro paciente presenta dolor, es indispensable buscar al profesional de la salud. Pero también es importante que un paciente pasado los 65 años reciba este tipo de tratamientos. ¿Por qué? Porque pasada esta edad se presentan ciertas complicaciones como la sarcopenia, que es la pérdida del tono y de la masa muscular, la osteopenia, que es la pérdida del tejido óseo. También tenemos problemas en la motricidad, en la coordinación, en la marcha, un sinnúmero de problemas que nosotros podemos evitar, o no solo evitar, sino tal vez hacer que no se progresen tanto con el tiempo si nosotros ponemos énfasis en esto. Así es, y algo interesante que dijiste es que a veces las personas pueden tener solo 65 años, o sea, realmente están dentro del perfil de adulto mayor, pero es una persona que realmente a veces se puede decir está activa todavía laboralmente hablando. Se activa en casa, se activa en trabajos que puede estar realizando. Pero sin embargo, a veces nosotros no podemos tal vez contemplarlo si es que no tenemos el contacto directo o conversar con esas personas y decir, bueno, hay molestia de aquello, esto. Ustedes, como fisioterapeuta, esta recomendación que dan hacia el enfoque del adulto mayor, ¿es de manera preventiva o tenemos que hacerlo cuando ya tengamos algo? No, la fisioterapia, todo el mundo debería realizar fisioterapia. Todos, desde que nosotros nacemos, como es la estimulación temprana, ejercicios asistidos al bebé, las personas que también ya están en la edad, podría decir adulta, no fisioterapia tal vez como tal, pero hacer actividad física. Pero, ¿qué pasa? Que hay personas que toda la vida han vivido en sedentarismo. Entonces, llegan a una edad en la que todavía no son adultos mayores, antes de los 60 años, 50 años, y ya presentan cierto tipo de molestia. Entonces, no debería haber una edad base para decir a los 65 o a los 70 nosotros ya debemos recibir ese tratamiento. Y nosotros ya vemos ciertas cuestiones como, por ejemplo, no se nos dificulta la marcha o tenemos pérdida en la estabilidad o nos caemos frecuentemente en casa o en las actividades que realizamos al día a día. Entonces ahí ya es un signo o un síntoma de alarma en el cual nosotros debemos decir, no, aquí pasa algo y debemos acudir a un especialista. Y obviamente el especialista, mediante la evaluación, que la evaluación tiene un sinnúmero de cosas, pues puede determinar qué tipo de tratamiento es el que... Una vez que llegan las personas a la evaluación, a la consulta de ustedes que hacen ese tipo de, obviamente, de seguimiento y revisión completa al adulto, ustedes recomiendan qué tipo de tratamiento. Estos tratamientos se los empieza a realizar conjuntamente en un centro con el fisioterapeuta,
y aparte mandan ejercicios para casa. Claro, así es. Bueno, primero lo importante es la evaluación. Nosotros acudimos a la cita con el fisioterapeuta. El tratamiento obviamente no va a ser igual para todas las personas. ¿Por qué? Porque existen personas adultas mayores que no solo pues, quieren la fisioterapia o el tratamiento porque quiero estar bien y quiero prevenir cuestiones a futuro, sino la mayoría de personas que ya acuden a estos servicios son personas que ya tienen dolencias, tienen enfermedades de base como hipertensión, obesidad, diabetes, osteoporosis. Entonces, por eso, primero, la evaluación, la valoración del paciente es muy importante. ¿En qué va a consistir esa valoración? Primero, la valoración física como tal, nosotros como fisioterapeutas. Cómo están los rangos de movimiento, si el paciente puede realizar sus actividades de la vida diaria solos, como bañarse, el cambiarse, el alimentarse, el trasladarse de un lugar a otro con o sin ayuda. También tenemos la evaluación de la fuerza muscular, que es importante. Si es que el paciente, por ejemplo, le ponemos un peso como tal, si lo puede alzar hasta un lado, si lo puede alzar hasta el otro. La evaluación de la marcha, si al momento de caminar presenta dificultad, le ponemos obstáculos, no presenta dificultad. El test de Go Up Test, que es cuando un adulto mayor está sentado, le pedimos que se levante de 2 a 3 veces del sillón en donde se encuentra y de ahí que camine una distancia de unos 2 a 3 metros. Entonces, son ciertos, un montón de situaciones que nosotros debemos evaluar en un paciente en la forma física para ver qué tipo de tratamiento es correcto y es apto para él. Y obviamente este tratamiento, si es una persona que viene acompañada de una enfermedad como diabetes, hipertensión, debe estar controlado por su geriatra de base que nosotros nos vamos a comunicar con él y le vamos a decir, mire, este tipo de tratamiento le vamos a hacer y va a ir de acorde pues, con la medicación que se le manda al paciente. Eso básicamente porque cuando hay personas que tienen algo comprometido como una enfermedad, pues Así ustedes es. tienen que también acoplarse un poco también al tratamiento que ellos ya llevan, tratamiento médico, sea por diabetes, por hipertensión o por algún cuidado especial que tengan estas personas. Y sin embargo ustedes allí lo acogen y lo acoplan. Estos tipos de tratamientos, cuando ya un adulto mayor va a terapia, podemos hablar en dos planos. Uno, de pronto, que solamente que tiene sus grados de movilidad normal, pero que obviamente necesita tener todo ese tipo de terapias. Y otro, que de pronto tiene que necesitar ayuda. Es indistinto el tratamiento que ustedes hacen, por ejemplo, ¿tiene mucha permanencia estos tratamientos? ¿O ustedes dicen, bueno, de cierto, veré de aquí a un mes, a 2 meses, o hay que seguir haciendo seguimiento en casa? Claro, obviamente, pues para cada paciente y dependiendo de la patología que tiene, el tiempo de tratamiento va a ser diferente. ¿Cuál es la finalidad de todo tratamiento de rehabilitación y de fisioterapia? Que el paciente pueda tener una buena calidad de vida, que el paciente pueda hacer sus actividades de la vida diaria tranquilamente, él solo de manera independiente. Obviamente hay casos en los que ya la enfermedad, cualquier que sea la enfermedad, está demasiado avanzada o es una enfermedad que ya, se podría decir, entre comillas, no tiene cura, que son tratamientos ya de por vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, como una hemiplegia, y el paciente ya tiene pues, la parálisis del lado de su cuerpo, pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares y derrame cerebral y esas cosas. Entonces, obviamente en este tipo de pacientes el tratamiento es prácticamente toda su vida. Pero en pacientes, por ejemplo, geriátricos que no tienen una enfermedad de base como tal, que simplemente quieren mejorar su calidad de vida, quieren hacer pues actividad, hay que hacerlo hasta que ellos puedan hacerlo de manera independiente. Yo me voy al baño de manera independiente, me voy a bañar de manera independiente, puedo salir a caminar de manera independiente. Esa es la finalidad de todo tratamiento de fisioterapia con las personas adultos mayores. Perfecto. Al regresar del corte hablaremos un poco más sobre estos tratamientos en fisioterapia porque es importante darle énfasis al adulto mayor. Ese adulto mayor que tenemos en casa que siempre necesita de nosotros. Ellos son quienes nos cuidaron y obviamente pues nosotros somos quienes tenemos que ahora cuidarlos. Y si existen estas alternativas para prevenir enfermedades a futura, es muy importante que lo hagamos. Regresamos después de esta pequeña pausa.
Importancia de la fisioterapia en el adulto mayor es el tema que tratamos hoy con nuestra querida Andrea Aguilar. Andrea, estos tratamientos que nosotros hacemos, o ustedes más que todo hacen en su centro, ¿cuál sería realmente esa importancia que le demos? Ya hemos hablado de que tenemos que buscar a los adultos mayores que de pronto tienen enfermedades comprometidas, adultos mayores que de pronto se ayudan solos. Y cuando nosotros decimos, bueno, tal vez viven solos, no tienen una persona que les guíe. Para ustedes es más difícil de pronto tener que darle un poco de encaminarlos a estas personas para que puedan hacer sus actividades en casa, porque una cosa es diferente, creo yo, que cuando están con ustedes les enseñan ciertos valores que tienen que hacer, etc. Pero cuando están en casa solos y no lo hacen. Claro. Por ejemplo, en la cuestión de los adultos mayores es importante realizar la terapia física, sobre todo a las personas que viven solas y no tienen guía, en casa. Que el fisioterapeuta se dirija a la casa del paciente, ¿ya? Para ver más o menos cómo es el lugar en donde está habitando, si por ejemplo tiene escaleras, tiene gradas, tiene bordes que tiene que subir, cuánta es la distancia que él prácticamente recorre durante el día. Entonces, importante, el fisioterapeuta se dirija a la casa, una zona en donde el paciente se sienta seguro, una zona en donde el paciente reconozca en donde está haciendo las cosas. Obviamente es un poco más complicado porque nosotros no podemos estar al 100% diciéndole, mire, tiene que hacer eso, tiene que hacer eso. Por eso la fisioterapia en esos casos tiene que ser un poquito más controlada y no solo en el hecho de que tenemos que insistirle al paciente, conversar con el paciente, decirle, ¿sabe qué? Eso es importante, ¿por qué? Tiene que hacer esto, ¿por qué? Insistirle, porque es también trabajo de nosotros hacerle saber a ellos la importancia de este tipo de cosas, sino también manejarlo con un profesional como un psicólogo. Es muy importante que los adultos mayores venga de la mano el tratamiento con un psicólogo. ¿Por qué? Personas que no salen tienen problemas de depresión, tienen problemas de ansiedad, tienen problemas de estrés. Y estos problemas psicológicos también afectan de gran manera en el tratamiento fisioterapéutico. Entonces se les recomienda al paciente o al familiar del paciente que no se encuentra pues viviendo con ellos, que se acude a este tipo también de profesional de la salud para que de la mano con el fisioterapeuta se pueda llegar a tener pues resultados óptimos en su rehabilitación, ¿no? Que mejore los problemas de ansiedad y de estrés y que colabore en la terapia, no solo en la presencia del fisioterapeuta, sino también en la ausencia del mismo. Y obviamente nosotros nos damos cuenta, ¿no? Si es que sea el caso que le mandamos una actividad, un ejercicio a realizar, después de varias sesiones, después de un tiempo, si es que el paciente ha progresado, a lo menos una mejora pequeña, nos damos cuenta si es que ha estado haciendo o no haciendo la actividad que le mandamos como tal. Este tipo de actividades que ustedes encomiendan o encaminan a las personas adultas mayores, ¿son con ayuda de pronto de aparatos que también a veces ustedes utilizan en la parte de fisioterapia, o de pronto son cosas un poco más manuales que estén al alcance de estas personas que puedan hacer cierta actividad? Claro, o sea, la actividad física engloba muchísimas cosas. Obviamente, para empezar el tratamiento como tal de ejercicio físico a un adulto mayor que no ha estado acostumbrado prácticamente a hacer nada, ha pasado en casa, bueno, se conversa a veces con el familiar, no, yo sí le hago pelar el choclo, le hago, qué sé yo, doblar la ropa. Y mucha gente considera que eso es actividad física. Me ha pasado un montón de veces, no, sí, camina de aquí a la cocina y al baño y camina. O va a caminar al patio y todo eso. No es así. La actividad física engloba un montón de cosas. Obviamente, si es que se tiene al alcance de la mano, llevarle al paciente al centro de fisioterapia para que se le pueda hacer con ciertos implementos como la bicicleta, en ciertos estadios avanzados en donde ya pueda realizar bicicleta, se le pueda realizar un poco de caminadora, perfecto. Pero si no es el caso, no hay problema. Se puede adecuar con un sinnúmero de cosas que podemos encontrar en casa. Por ejemplo, si queremos trabajar fuerza en los adultos mayores, ya después de varias sesiones, con botellitas de agua, adecuarle para que él coja, pueda alzar, realizar ejercicios de fuerza, que es sumamente importante también, y eso me encantaría hablar de los ejercicios de fuerza. Si, por ejemplo, no podemos acudir al centro de fisioterapia para una escalera, pues ponerle ciertos obstáculos en el piso para que los vaya cruzando. Un montón de cosas se puede trabajar en casa. No es necesario tener los implementos, obviamente en ciertas situaciones sí, pero lo podemos adecuar tranquilamente para que el paciente se sienta cómodo y los pueda realizar con tranquilidad. Así es. Entonces, estas actividades que pueden realizar los adultos mayores en casa, con la guía obviamente de ustedes como fisioterapia, una vez que toman este tratamiento,
debe continuar, ustedes serían quienes dicen, bueno, ¿se prolonga o ya podemos cortar un poco el tiempo de Claro, así es. En un adulto mayor que quiere tomar una rehabilitación con fisioterapia para mejorar su calidad de vida, el tiempo estimado en el que nosotros podemos ver como que un avance o una recuperación es de 3 a 4 meses. O sea, que nosotros podemos decir, ha mejorado en su marcha, ha mejorado en sus cuestiones de fuerza y de movilidad, etc. Se recomienda aproximadamente trabajarle mínimo unas 3 veces por semana, ¿ya? Para que el tratamiento sea un poco mejor. Y obviamente mandarle ciertas tareas en casa para complementar el tratamiento. Pero sí es importante que la actividad física como tal, sobre todo las cosas que son como de fuerza o cardio un poquito más fuerte, sea presenciado por el profesional de la salud. Porque ¿qué pasa? Hay personas, por ejemplo, en la tercera edad se presenta mucho la hipertensión, a veces problemas de taquicardia cuando realizamos el ejercicio. Entonces, para eso estamos nosotros. Antes de realizar la actividad, le tomamos la presión al paciente, la saturación al paciente, vemos cómo está y posterior a eso también realizamos una evaluación a ver cómo queda el paciente. Porque a veces se quieren desmandar, quieren hacer las cosas muy rápido y pueden presentar problemas. Entonces ahí viene el profesional para supervisar cada cosa que él tenga que hacer. Y las actividades que se le manda en casa son pequeñas cositas que ellos puedan hacer tranquilamente sin supervisión del fisioterapeuta. Perfecto. Andrea, ¿dónde queda Mother Dent, el centro donde ustedes están trabajando, para que las personas que, bueno, el teléfono ya está saliendo en pantalla, puedan tomar contacto con ustedes y puedan hacer sus agendamientos? Bueno, Mother Dent se encuentra ubicada en la avenida Safiki y calle Hernán Soto, en el 2º piso. Podemos encontrar no solo la especialidad de fisioterapia, sino también otras especialidades como odontología, laboratorio clínico, psicología y nutrición. Entonces ahí podemos hacerle también un estudio o una evaluación multidisciplinaria al paciente para de esta manera pues tenga una mejor evolución en su tratamiento. Y eso es importante para todas nuestras personas que ven siempre el programa. Si usted se identifica o tiene un adulto mayor en casa, no dude en contactarse con ellos y sobre todo darle la importancia adecuada, porque los adultos mayores son parte fundamental y pilares que han estado siempre con nosotros. Entonces tenemos que siempre darle esa importancia como hijos, como familiares, como amigos. Y sobre todo ayudándolo y apoyándolo de los profesionales. Gracias, mi querida Andrea, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. A todos los televidentes, gracias que sintonizan Saracay Televisión. Sigan en ella, sigan también en las redes sociales, escribirnos. Pueden hacerlo por Instagram, @buenasaludese, y Saracay Televisión Canal 5 en Facebook. Sugerencias o comentarios, o también si ustedes desean un tema de importancia que lo traigamos aquí al programa, escríbanos al 0988 300 121. Sigan la sintonía de Saracay y nos despedimos.